Muy buenos días. La carta que Pablo escribe a Filemón en el capítulo 1, versículo 11, dice: el que en otro tiempo para ti y para mí nos fue inútil, ahora nos es útil. Bueno, estas palabras son las que el apóstol Pablo cita para calificar a un hombre que ha ido experimentando los cambios pertinentes dentro del proceso del llamado del Señor. Bueno, esta carta trata de la historia de un hombre que va enfrentándose a las distintas etapas de transformación, de cambios, en los cuales Dios a aquellos que llama en un momento determinado llega a su finalización. Que estén preparados para toda buena obra, para la obra ministerial, para la obra del llamado que Dios les ha hecho. En otra de las cartas de Pablo, la carta de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Haciendo hincapié de que Dios necesita obrar en aquellos que llaman. Que el proceso que comienza con nuestro llamado al Evangelio es un largo camino que necesitamos experimentar cambios y procesos para poder transformarnos en los hombres y en las mujeres que Dios desea que seamos. Pero para que esto sea algo concreto, en el capítulo 2 de la misma carta dice, debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El despojamiento, la condición de no aferrarse a su condición para poder cumplir los propósitos de Dios. Y la palabra que utiliza ahí en Filipenses 2 es la palabra griega kenosis, que significa vaciarse, despojarse por completo de todo aquello que nos aferra a la vida. Bueno, Jesús no se aferró a su condición divina, sino que se hizo hombre para cumplir el propósito por el cual vino, ¿cierto?, al mundo a redimir a esta humanidad. Bueno, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús debe estar en nosotros. Ese sentir de vaciarse, de despojarse de todo aquello que nos tiene aferrado a esta vida y no nos permite explorar en los propósitos y en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en algún momento determinado esa obra se complete y podamos llegar a tener la mente de Cristo. Es lo que Pablo, ¿cierto?, al final de la carta Filipenses le dice a los hermanos de Filipo, que deben pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, si hay algo que tenga virtud, en esto pensan, la mente de Cristo. El apóstol Pedro lo grafica de otra forma, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca, os establezca. En otras palabras, después que hayáis padecido un poco de tiempo y hayáis pasado por los procesos, por los cambios en los cuales Dios nos quiere introducir, entonces la obra de Dios será perfecta, estará establecida en vuestras vidas. Pero para que nosotros podamos vivir, ¿cierto?, todos estos procesos, debemos ir entendiendo progresivamente cuáles son esos planes y cuáles son esos propósitos de Dios. Bueno, el apóstol Pablo también los vivió y también los comprendió en carne propia, pero también la logró identificar en sus distintos colaboradores dentro del ministerio. Cuando Pablo y Bernabé son llamados al ministerio y la iglesia en Antioquía los comisiona y los envía
a cumplir una labor evangelística, a llevar el mensaje de Cristo a todos los pueblos, ellos ahí, ¿cierto? En Hechos capítulo 13, en el versículo 5, dice que toman como ayudante a uno que se llamaba Juan. Bueno, la escritura más adelante habla que ese Juan tenía por sobrenombre Marcos y que es sobrino de Bernabé. Bueno, ellos toman a Juan como ayudante, van a la isla de Chipre, Dios les usa, la obra de Dios irrumpe de una manera poderosa en aquel lugar, el procónsul de aquel lugar es transformado por el poder del Espíritu Santo. Hay una historia bien particular de que hay un mago llamado Elifaz que es confrontacionado por el poder de Dios. O sea, la obra de Dios es tremenda a través de este trabajo de Pablo y Bernabé y Juan Marcos, acompañándoles. Y de ahí deciden, ¿cierto?, viajar hacia la ciudad de Panfilia. Y cuando llegan a Panfilia, Juan Marcos abandona esta cruzada y esta obra que Dios está haciendo por medio de Bernabé y Pablo, acompañados también por Juan Marcos. Cuando ellos deciden por segunda vez realizar un nuevo viaje misionero para confirmar la fe de los hermanos y alentar el corazón de aquellos donde Cristo había sido conocido, Bernabé nuevamente le dice a Pablo que lleven a Juan Marcos con ellos. Pero dice la Escritura, ahí en Hechos capítulo 15, desde el 36 al 39, que a Pablo no le pareció llevar a aquel que los había abandonado en realizar la obra del Señor. Esto crea tal desacuerdo que en ese momento Pablo y Bernabé tienen diferencias que provocan fisuras en su relación. Bernabé toma a Juan Marcos, decide viajar junto con él a la isla de Chipre, y Pablo toma a Silas y decide llevar adelante una nueva misión. Pero todo esto cambia. Más adelante, cuando leemos la Escritura, podemos visualizar que esta inmadurez, esta falta de procesos que vive la vida de Marcos, al parecer en algún momento determinado de la historia bíblica, llega a otro epicentro. Vemos a un Juan Marcos mucho más preparado. Al parecer la obra de Dios ya está completa. Ya es un hombre preparado para toda buena obra. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 10, empezamos a encontrar antecedentes de esto. Cuando dice Pablo, ¿cierto?, en sus palabras finales de esta carta: con Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. En otras palabras, Pablo está recomendando a Juan Marcos, aquel que en algún momento le abandonó en la obra del Señor, aquel que en algún momento no estaba preparado para llevar adelante el ministerio y la obra del Señor. Ahora Pablo está entregando recomendaciones a los hermanos en Colosa. Si él fuera a vosotros, recibidle. Tienen mandamientos de recibirle, porque él se ha transformado en un colaborador importante dentro del ministerio. Pero en 2 Timoteo, en el capítulo 4:11, Pablo también añade otros antecedentes a este proceso, a estos cambios, a esta kenosis, a esta transformación que ha experimentado Juan Marcos. Y dice: solo Lucas está conmigo, en sus palabras finales y en la solicitud que Pablo está pidiéndole a Timoteo de visitarle. Solo Lucas está conmigo. Toma a Juan Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. De aquí donde quiero poner hincapié, porque la palabra que dice porque me es útil es la misma palabra que utiliza Pablo para calificar ahora a Onésimo. Y la palabra, ¿cierto?, en el griego tiene una mayor connotación que la palabra que nosotros leemos, útil. Porque en el griego la palabra que utiliza Pablo para calificar a Onésimo y para calificar en este texto a Marcos es la palabra bien útil.
hay una mayor connotación. Hay una realidad mayor. Juan Marcos se ha transformado no en una persona normal, sino que se ha transformado en una persona de mucha utilidad para el ministerio de Pablo. Porque así lo dice el texto, porque me es útil para el ministerio. Y la palabra ministerio que aquí utiliza es la palabra diaconía. Esa es la palabra griega que utiliza para hablar del ministerio. Servicio. Me es bien útil para el servicio. Me es bien útil para el ministerio. Dios nos ha llamado para que nos transformemos en agentes importantes dentro de su obra. No solamente para transformarnos en espectadores y mirar la película desde la galería, sino que Dios nos ha llamado para que tú y yo nos transformemos en agentes y en participantes activos de los planes y de los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. Pero para que eso se transforme en algo real, para que esto se concrete, debemos también experimentar esos cambios, esas transformaciones que Dios desea hacer en nosotros. Debemos renunciar y experimentar nuestra kenosis, un vaciamiento a todas aquellas cosas que nos tienen sujetos a esta vida, que nos tienen aferrados a esta vida y no nos permiten introducirnos, explorar los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. Dios nos ha llamado con propósitos. Dios nos ha llamado para una labor específica, determinada. Yo quiero ser parte de esos propósitos de Dios. Dios quiere que tú seas parte de esos propósitos de Dios. Pero debes experimentar el despojamiento de aquellas cosas que no te permiten explorar en los propósitos que Dios tiene para tu vida. Onésimo, en algún momento, para Filemón, para Pablo y para la iglesia de aquella época, no era un hombre de utilidad, pero ahora se había transformado en un hombre bien útil para el ministerio y para el servicio de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros, que nos transformemos en hombres y en agentes trascendentes para la obra y para el ministerio de Dios. Dios necesita hombres de valor. Dios necesita hombres que se atrevan a cumplir y a llevar el reto de Dios en estos tiempos tan complicados y tan difíciles que estamos viviendo. Hoy el desafío para cada uno de nosotros es que nos transformemos en esos hombres y en esas mujeres dispuestas para que la obra de Dios, para que el mensaje del Señor y para que el ministerio de Dios pueda seguir manifestándose de la mejor manera posible. ¿Quieres ser parte de lo que Dios está haciendo? ¿Queremos ser parte del llamado que Dios nos está invitando? ¿Del desafío que Dios nos está poniendo por delante? Bueno, debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser y tomar la posición que Él tenía de Dios, sino que se despojó de sí mismo para poder cumplir el plan y el propósito por el cual Dios le llamó. Dios nos bendiga, que el Señor nos dé fuerzas para poder transformarnos en esos hombres de buena utilidad en el servicio y en el ministerio que Dios nos ha llamado a ejecutar en estos tiempos. Muchas bendiciones para ustedes. Dios les bendiga.